Me llamo Marina, tengo 37 años y vivo en Bilbao. Ya a mediados de mayo, cuando empezamos a planear una breve escapada a la casa del tío de Sergio, algo en mí se removía con inquietud. No hubo ninguna señal clara, no pasó nada dramático, simplemente sentía que mi marido empezaba a desaparecer de mi cotidianidad. No de forma literal, pero sí de una manera perceptible. Las miradas se acortaban, los silencios se alargaban, y el móvil se le había quedado pegado a la mano. Aparecían nombres ajenos en los chats, bromas con compañeras de trabajo a altas horas de la noche, una resistencia creciente a hablar incluso de los pequeños detalles de nuestra vida compartida. Todo eso se iba acumulando en una espesa sensación de presagio, cuando Sergio propuso despejarnos un poco, así lo llamó, en la casa de montaña de su tío, cerca de León, acepté sin discutir. Supuestamente, un cambio de aires nos haría bien. O quizá yo quería creer que ese viaje nos reconectaría, si es que aún había algo que reconectar. Con nosotros iban su hijo de un matrimonio anterior, Álvaro, de 19 años, mi hija Inés, de 12, y mi mejor amiga, Lucía, mi seguro. Su presencia debía estabilizar el ambiente. Como si una tercera persona, sin implicaciones emocionales, pudiera mantenernos a flote si empezábamos a hundirnos. Sabía bien que entre Álvaro y yo siempre había habido un muro. No hostilidad, simplemente distancia. Casi no hablábamos, y cuando lo hacíamos, era de forma formal. No tenía quejas, él era el hijo de mi marido, de otra realidad. Y aunque llevábamos ya varios años bajo el mismo techo, seguíamos siendo prácticamente desconocidos. Irónicamente, Inés siempre había logrado conectar mejor con él que yo. Salimos un sábado por la mañana. El cielo estaba nublado y lloviznaba un poco, un paisaje típico del mayo vasco. El coche iba lleno, pero no había calor humano. Sergio conducía en silencio, respondiendo de vez en cuando a mensajes sin detenerse. Yo iba a su lado, mirando el paisaje sin verlo. Inés dormía en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en el hombro de Lucía. Álvaro, del otro lado, miraba por la ventana. Con auriculares puestos, pero sin música, lo noté de reojo. No sé por qué, pero ese pequeño detalle se me quedó grabado. ¿Falta mucho?, pregunté en voz baja, solo por decir algo. Unas 2 horas más, respondió Sergio sin apartar la vista de la carretera. Ajá, asentí, y volví a callarme. Luego empezó a hablar con Lucía, sobre un vino que supuestamente el tío había guardado en la bodega, y sobre que en la casa haría frío, ya que llevaba tiempo deshabitada. Yo escuchaba sin involucrarme. Lucía reía, pero percibía en su risa un matiz forzado. Ella sentía la tensión tan claramente como yo, solo que no la verbalizaba. Más tarde, cuando paramos en una gasolinera, Inés fue al baño y Sergio se quedó en el coche. Lucía fue a comprar café. Yo me encontré al lado de Álvaro, junto a la máquina de café. «Te ha cambiado la voz», dije de pronto, sorprendida yo misma por mis palabras. Él se encogió de hombros. «Todos lo dicen, hace mucho que no hablamos», añadí tras una pausa. «Es verdad. Quizás sea mejor así», soltó él, no con rudeza, pero sí con firmeza. No dije nada más. Pero su tono se me quedó clavado durante el resto del trayecto. El camino se alargó, no por los kilómetros, sino por la atmósfera que se expandía entre nosotros como la niebla en la montaña. El coche avanzaba por la carretera, silencioso y tenso, pero fue en algún punto después de Burgos cuando se produjo la primera grieta inesperada en mi percepción de Álvaro. Estaba sentado junto a Lucía e Inés, a quien entretenía con historias absurdas sobre residencias universitarias y profesores que usan chanclas en invierno. No esperaba ese tono de él, ligero, tranquilo, incluso atento. Inés reía, Lucía aportaba algún comentario irónico, y yo, por primera vez en mucho tiempo, no escuchaba las palabras, sino la dinámica. Cómo cambiaba la entonación, cómo miraba a Inés, no como a una niña molesta que había que soportar, sino como a una hermana menor a la que uno quiere proteger. Me costaba admitir que ya no veía a Álvaro solo como el hijo de otro, que había llegado a mi casa junto con Sergio, sino como una persona aparte, alguien que empezaba a ganarse mi respeto. No era perfecto, conservaba esa sombra de apatía adolescente, pero a la vez poseía una presencia que hacía falta incluso entre los adultos de nuestra casa. Un poco más tarde, cuando paramos junto al arcén porque Sergio dijo que tenía
que revisar el mapa, aunque en realidad estaba absorto en el chat del móvil. Bajé a estirar las piernas. Álvaro también salió, y no dijo nada, pero el silencio con él no pesaba. Sentí que no intentaba llenar el espacio con palabras para parecer más maduro o interesante, como hacen algunos chicos de su edad. Simplemente estaba allí. Y a veces. Eso basta. Sergio volvió al volante sin dar explicaciones. Su mirada se deslizó sobre mí, pero se detuvo en algún punto más allá de mi hombro. Quise preguntarle algo, aunque fuera si nos habíamos perdido, pero me contuve. En esa contención. Me di cuenta, habíamos vivido los últimos meses. No gritaba, no discutía, no se alejaba de forma evidente, solo se distanciaba cada día 1 milímetro más. Y cada milímetro, yo lo sentía. Media hora después, ya casi llegando, Sergio frenó bruscamente al entrar en un camino forestal. Se bajó, miró el coche y murmuró algo sobre ramas en el camino. Álvaro también bajó y le ayudó a apartar algunos troncos. No hablaron, pero actuaron con coordinación, sin conflicto, sin órdenes. Noté cómo Álvaro se posicionó instintivamente entre Sergio y la carretera, como si quisiera protegerlo del tráfico. Un detalle, sí, pero uno de esos que uno capta cuando está intentando ver más allá del comportamiento superficial. Ese momento, cuando Inés volvió a recostar la cabeza sobre mi hombro y Álvaro movía en silencio una rama pesada que bloqueaba. El paso se quedó grabado en mi memoria. No porque fuera extraordinario, sino porque mostraba que, bajo la aspereza de lo cotidiano, a veces germina algo verdadero. Cuando finalmente divisamos el tejado de piedra de la vieja casa entre los árboles, pensé, sin saber por qué, que este viaje sería el comienzo de algo que aún no estaba lista para nombrar. Pero algo ya había cambiado, y no solo en Álvaro. La casa parecía estar ahí desde antes de que cualquiera de nosotros naciera: muros de piedra maciza, ventanas estrechas, contraventanas de madera que se mecían levemente con el viento, y un tejado que nadie había reparado en años. Por dentro, todo parecía en orden, al menos en apariencia. Los objetos estaban en su sitio, como si el dueño hubiera salido un momento y estuviera a punto de regresar. Nos instalábamos, e Inés escapó enseguida al desván, donde había una ventanita y algunos libros viejos. Álvaro entraba las maletas en silencio, sin implicarse en el proceso, pero con esa atención callada que a veces dice más que una pregunta. Mientras tanto, Sergio descorchó una botella de vino sin dar ninguna explicación sobre el plan para la noche, murmurando para sí mismo: hay que relajarse un poco, ¿no? Esa noche bebió más de lo habitual, aunque nadie lo convirtió en drama, al menos, no de forma explícita. Se relajó de forma ostentosa, sentado en un sillón viejo. Despatarrado, como si todo le perteneciera, incluso nuestros estados de ánimo. En un momento dado, ya después de la cena, se acercó a mí y me abrazó delante de todos, de forma exagerada, como queriendo subrayar algo que ya había perdido toda naturalidad. Yo me aparté de forma instintiva, no bruscamente, pero sí con claridad. Y en ese mismo instante sentí que Álvaro lo había visto. No sabía si le incomodaba o simplemente no lo comprendía, pero su mirada pesaba. No era una mirada indiferente de adolescente, era atenta, como la de alguien que no solo observa, sino que ve. Después de cenar, cuando todos se dispersaron, unos lavaban los platos, otros buscaban ropa de abrigo, salí a la terraza. El aire era más frío allí, pero también más liviano que dentro de la casa estancada. No era cómodo sentarse, el banco estaba viejo, la espalda cansada, pero al menos no me oprimían las paredes. Miraba hacia la oscuridad del bosque sin buscar nada en particular, simplemente inhalaba ese silencio que no era del todo silencio, el susurro de las ramas, el crepitar de la leña en la chimenea, el lejano tintineo de los cencerros de las vacas locales. Álvaro salió sin decir palabra. En las manos traía una manta, que me extendió sin preguntar si tenía frío. Acepté su gesto sin comentarios. No hablamos, no por incomodidad, sino porque las conversaciones que tendrían sentido eran demasiado complejas como para empezarlas con frases vacías. Su presencia no presionaba, al contrario, tenía algo inesperadamente reconfortante, una comprensión silenciosa que demostraba que los límites entre las personas no siempre se marcan con palabras. Esa manta, un simple trozo de lana, abrigaba más de lo esperado, no por el calor físico, sino porque me la ofreció no por costumbre o por obligación, sino con atención. Y por primera vez en mucho tiempo no me sentí completamente sola,
No porque alguien estuviera físicamente a mi lado, sino porque alguien me había visto. A la mañana siguiente, el día comenzó con ese tipo específico de silencio que no se debe a que todos estén dormidos, sino a que nadie quiere ser quien inicie una nueva ronda de interacción. Me desperté temprano. En la cocina ya estaba Lucía, con una taza de café y una mirada perdida que no se fijaba en nada concreto. No dijo nada mientras yo servía agua, pero en cuanto quedamos solas, su voz sonó demasiado baja como para hacer un simple «buenos días». Anoche vi a Sergio cerca del establo, dijo sin cambiar de tono, como si hablara del clima. No. Estaba solo. Y esa chica, claramente no era de los nuestros. Quise responder algo, negar, preguntar, al menos reaccionar de forma lógica, pero lo único que pude hacer fue respirar un poco más hondo y quedarme callada. Las palabras en mi cabeza se enredaban en un nudo que no se desata con lógica, porque en el fondo yo ya sabía la respuesta. No fue una revelación, más bien, la confirmación de aquello que me había negado a aceptar desde Bilbao. Todo el día transcurrió en un extraño modo en el que cada uno trataba de comportarse, como siempre, aunque todos percibían claramente que ya nada era como antes. Sergio no hizo nada por aclarar la situación, al contrario, se comportaba con una ligereza desconcertante, como si no hubiera pasado nada relevante. Álvaro pasó casi todo el día cerca, no de forma insistente ni con gestos llamativos, pero lo suficiente como para que yo lo notara. Ayudaba a Lucía a llevar agua del pozo, me preguntaba si necesitaba ayuda con las contraventanas que no cerraban bien. En sus gestos había más que simple cortesía, había un deseo de apoyar, sin invadir. Y me descubrí esperando esos pequeños momentos, no porque buscara algo en él, sino porque su honestidad tranquila contrastaba tanto con la nerviosa indefinición que exudaba mi marido. En un momento estaba sentada en las escaleras junto a la casa, intentando ocuparme de pequeñas tareas, limpiar los zapatos de Inés, recoger basura junto al cobertizo, y justo entonces Sergio, al pasar por ahí, soltó: «Últimamente te noto cansada». «¿Será que los jóvenes te tienen estresada?» «No». Respondí, no porque no tuviera nada que decir, sino porque cualquier respuesta me habría parecido demasiado pequeña frente a lo que realmente sentía. Pero noté que Álvaro, que justo en ese momento pasaba con un cubo de agua, se detuvo de golpe. No se volvió, no dijo nada, pero su cuerpo se tensó. Esa noche todos estaban en la cocina, cada uno en lo suyo. Lucía me miraba más tiempo del necesario. Inés dibujaba algo en una servilleta, como si sintiera la tensión pero sin entender su origen. Sergio parecía convencido de que todo se había resuelto con su actitud despreocupada. Pero yo ya no sentía ni siquiera enojo hacia él. Solo un vacío, en el que poco a poco comenzaba a filtrarse algo más, algo incomprensible, pero vivo. Después de una mañana inquieta y una noche que no dejó ni ganas de hablar ni de mirar a los ojos a quienes nos rodeaban, decidimos salir a caminar por el bosque, no tanto por el aire fresco o por mover el cuerpo, sino como una forma de huir del peso que se había instalado en las paredes de la casa. Sergio se adelantó con seguridad, como si eligiera el camino sin necesidad de consultar a nadie, y aquello se sentía más como un intento de imponer control que como un acto de responsabilidad. Yo me quedé a propósito atrás, no porque me faltaran fuerzas, sino porque no quería caminar a su lado. No podía obligarme a ponerme la máscara de cortesía neutral que se resquebrajaba cada día más. Álvaro se quedó conmigo. A diferencia de los demás, no fingía no notar la tensión emocional. Caminaba despacio, a veces se giraba a verme, como para comprobar que no me quedara atrás, pero sin presionar, sin esas preguntas que obligan a mentir o a desmoronarse. Empezamos a hablar de forma inesperada, sobre cosas que normalmente no surgen en conversaciones ligeras, y no recuerdo quién de los dos comenzó, pero en algún momento ya hablábamos del futuro profesional, del miedo a la incertidumbre, de las expectativas de los padres. No era una charla para compartir, sino para comprendernos. Él me hablaba de la universidad, de amigos que desaparecen después de los exámenes, de una madre a la que ve menos de lo que quisiera, y de esa sensación de estar viviendo en zapatos ajenos, los que alguien colocó delante y dijo: «Camina». Yo lo escuchaba y me sorprendía de no querer interrumpirlo, ni analizar, ni comentar, porque sus palabras eran sinceras, sin adornos, sin querer parecer más adulto de lo que era en realidad. Y entonces, de repente, sonrió y dijo, casi como al pasar, con esa naturalidad imposible de fingir: «Eres, probablemente, la persona más paciente en esta casa». La verdad, yo ya me habría derrumbado. Esas palabras me tomaron por sorpresa, pero no fueron raras.
sonaron como si simplemente dijera en voz alta algo que ya había notado hace tiempo, pero nunca había dicho. Cuando volvimos, el día ya comenzaba a caer, el cielo se apagaba y el aire se volvía húmedamente frío. En la cocina, Lucía cortaba verduras, Inés le susurraba algo al oído, y todo parecía tranquilo, aunque la tensión seguía flotando. Sergio, sin molestarse en saludar, me lanzó desde el umbral. Parece que ya no te gusta pasar tiempo con tu marido. No le contesté, no por miedo ni por confusión, sino porque entendí que cualquier palabra mía sería interpretada como una excusa. Y de pronto supe que ya no quería justificar nada, porque en lo que yo sentía no había culpa, solo un silencio acumulado que alguien había ignorado durante demasiado tiempo. La habitación se llenó de ese silencio incómodo que siempre sigue a una broma fallida, solo que esta vez era más denso, casi material. Lucía levantó la vista, pero no dijo nada, e incluso Inés pareció notar que algo había pasado, aunque no supiera nombrarlo. Álvaro me miró, y en su mirada no había lástima, solo un apoyo callado, contenido, que en ese momento valía mucho más que cualquier palabra. Al anochecer, el cielo empezó a hacerse más pesado, y sentí como el aire se volvía denso, casi pegajoso, como si el bosque se cerrara alrededor de la casa, presionando por todos lados y sin dejar resquicio para la ligereza. Cuando las primeras ráfagas de viento golpearon las ventanas, Lucía apagó la cocina antes de tiempo, y Sergio anunció que la tormenta finalmente nos alcanzaría, aunque lo dijo con un tono más de constatación que de advertencia. Cenamos rápido, sin alargar el momento, y aunque todos estábamos sentados a la misma mesa, cada uno permanecía encerrado en su propio silencio, uno que no pedía ser roto. Cuando el primer relámpago cayó cerca, Inés se sobresaltó tanto que volcó la cuchara, y en ese instante se cortó la luz, no con una interrupción gradual, sino de golpe, como si alguien hubiera accionado un interruptor que no podíamos ver. Alguien gritó, alguien se levantó, pero quien más se asustó fue Inés. Para una niña, la oscuridad no es solo ausencia de luz, es la desaparición de toda certeza. Se aferró a mí, y casi de inmediato pidió dormir con Lucía. No me opuse, porque sabía que necesitaba la presencia de alguien que no tuviera miedo. Sergio, como buscando un rincón propio en esa oscuridad, anunció que dormiría en la habitación junto a la chimenea, donde aún quedaba algo de calor, ya que el resto de la casa estaba envuelto en humedad. Cuando entré en esa estancia, Álvaro ya estaba acostado en uno de los sofás, envuelto en su saco de dormir, y solo asintió al verme. Su mirada era tranquila, sin sorpresa, como si ya supiera que esa noche nos reuniría en ese espacio, sin opción de evitarlo. Sergio se acomodó cerca, soltando un largo suspiro, y al cabo de unos minutos ya roncaba con ese tipo de respiración irregular y pesada que no viene del descanso, sino del agotamiento o la tensión. Tuve que quedarme allí, porque el frío ya calaba hasta los huesos, y la idea de volver a mi habitación, aún más oscura y solitaria, me parecía demasiado difícil de llevar a cabo. Me acosté en el sofá, que apenas me contenía, bajo una manta que olía a cosas viejas, y con un techo que, a la tenue luz de la vela, se sentía demasiado cerca. El espacio entre nosotros era estrecho, no físicamente, sino emocionalmente, porque el silencio que se extendía en la oscuridad contenía más que cualquier diálogo de los últimos días. Sabía que Álvaro no dormía, no por el sonido, ni por el movimiento, sino por esa presencia que se siente incluso con los ojos cerrados. Estaba quieto, pero de vez en cuando se movía, reajustando la posición de los hombros, como buscando ocupar menos espacio, intentando no incomodar. Pero toda esta situación ya era incómoda, no porque hubiéramos cruzado ningún límite físico, sino porque ese límite hacía tiempo que era solo simbólico, sostenido apenas por el miedo a admitirlo. Yo permanecía allí, mirando el techo, escuchando el viento furioso afuera, las ventanas crujir bajo la presión, y en algún momento comprendí que mi agotamiento no venía de los viajes ni de la distancia, sino de cuánto tiempo llevaba sosteniendo un silencio que me corroía por dentro. Era incómodo, sí. Pero el mayor malestar no era físico. La noche avanzaba lentamente, colándose por cada rincón de la vieja casa, y hasta la chimenea, que antes mantenía un leve calor, empezaba a exhalar una frialdad pétrea que se deslizaba por el suelo y los muebles. Me desperté no por un sonido concreto, sino por una sensación, ese tipo de tensión nerviosa en el aire, cuando todo parece demasiado quieto, demasiado inmóvil, y en la mente se repiten una y otra vez pensamientos que evitaste durante el día. Me levanté con cuidado, de puntillas, procurando no tocar a Sergio, que dormía con los brazos extendidos y una respiración ronca y pesada,
de esas que repelen incluso a distancia. La cocina, a donde llegué guiándome con la débil luz del móvil, estaba tan fría como el resto. Me senté en el banco junto a la mesa, sin cubrirme, porque la manta había quedado en la sala, y sentí como mis hombros se encogían automáticamente, como si el cuerpo intentara protegerse de algo invisible, pero opresivo. A los pocos minutos, Álvaro entró en silencio, sin linterna, sin ruido, solo con el leve roce de sus calcetines sobre el suelo de madera, y comprendí que o no había dormido en absoluto, o se había despertado casi al mismo tiempo que yo. Me miró primero en silencio, luego dijo suavemente que había oído un ruido, aunque ambos sabíamos que no era del todo cierto. Hablábamos en susurros, no por miedo a que alguien escuchara, sino porque nuestras voces, en una quietud tan densa, habrían sonado demasiado fuertes, casi deshonestas. Le confesé que me sentía sola, incluso rodeada de gente, y no lo dije con dramatismo ni con intención de buscar comprensión, fue más bien una constatación, algo ya asumido, como el té sin azúcar o el silencio en la mesa. Álvaro me escuchaba con atención, sin interrumpir, sin intervenir, y cuando terminé, simplemente asintió, mirándome no solo a mí, sino a través de todas esas capas de silencio con las que yo llevaba tiempo intentando protegerme. Y entonces sus labios tocaron los míos. No fue porque alguno de los dos lo hubiera planeado, ni por un deseo consciente de cruzar un límite, sino porque en ese momento ambos sentimos que los límites habían dejado de ser tan claros. No fue un impulso, fue otra cosa, un gesto instintivo, que surgió entre las palabras. Ocurrió sin prisa, con ese temblor interno que solo se da cuando uno no teme las consecuencias, sino el significado del instante. Yo no respondí de inmediato, pero tampoco me aparté, y quizá en ese momento hubo más sinceridad que en todo mi matrimonio de los últimos 6 meses. Cuando el momento terminó, no lo miré a los ojos, porque eso habría significado aceptar todo lo que acababa de pasar entre nosotros. Solo susurré, esto no pasó, y él asintió, sin discutir, aunque en su mirada no había negación, sino aceptación de que ambos conocíamos la verdad. Volvimos a la sala, nos acostamos como antes, cada uno en su lado, con la misma distancia entre los cuerpos, pero ahora entre nosotros había algo más, algo denso, casi tangible, aunque ninguno se moviera un centímetro. En la oscuridad volvimos al silencio, pero ese silencio ya no era una defensa, era el reconocimiento de que habíamos entrado en una zona de la que ya no había regreso a la calma habitual. La mañana después de esa noche no fue tranquila ni habitual, aunque por fuera todo parecía igual, la misma tetera que tardaba en hervir, los mismos movimientos lentos de Inés, que con los ojos medio cerrados buscaba el desayuno, e incluso Sergio, que pese al cansancio en sus facciones, se comportaba con seguridad, casi con una calma forzada. Pero yo me desperté con la sensación de que mi piel se había vuelto más fina, como si cualquier roce pudiera dejar un moretón. Y no porque alguien me hubiera tocado físicamente, sino porque esa noche había sacado a la superficie todos mis miedos, deseos y contradicciones internas, aquellas que llevaba años escondiendo bajo las capas de mis roles, madrastra, esposa, amiga, madre. Lucía me miró de inmediato como si supiera más de lo que yo había alcanzado a decir, aunque, claro, no podía saber nada con certeza. Me preguntó si todo estaba bien, y su tono era demasiado ligero, demasiado normal, como para ser casual. Le respondí de forma evasiva, con esa misma entonación con la que uno tapa grietas, no con pintura, sino con cinta adhesiva. Su mirada se detuvo en mí más tiempo del necesario, pero no dijo nada más, solo tomó su taza y fue hacia Inés, que le murmuraba algo, seguramente sobre la tormenta o algún juego que había inventado en el desván. Sergio actuaba como siempre, preparaba café, hablaba de qué cosas faltaban por comprar en el pueblo, y bromeaba con su hija. Pero sus miradas eran más punzantes, aunque no directas, como si no me mirara abiertamente, pero analizara algo en mis gestos, en los pequeños retardos del aliento. Lo sentía igual que uno siente una cámara oculta, en teoría eres libre. Pero cada movimiento tiene un precio. Álvaro se mantenía al margen, no porque quisiera alejarse, sino porque comprendía que incluso su presencia silenciosa podía resultar demasiado evidente. No evitaba mi mirada, pero tampoco la buscaba. Ayudaba con la leña, barría junto a la entrada, rebuscaba entre las cajas del desván, y su exceso de ocupación decía una sola cosa: estaba intentando mantener una distancia que nos protegiera. A ambos, después del almuerzo, cuando Inés se quedó dormida en un sofá viejo en la esquina del salón y Sergio salió a llamar a algún familiar, Lucía se acercó a mí con un plato en la mano, como si fuera por mera casualidad,
como si solo estuviera pasando los trastos. Pero al acercarse, me dijo en voz baja, lo que parece una pequeñez, suele ser el mayor error. Su voz no sonaba a reproche, era baja, incluso suave, pero esa frase no era una pregunta. No le pregunté a qué se refería exactamente, ¿por qué? No hacía falta, sabía que había sentido algo, o visto, o tal vez simplemente intuido. A veces basta con una mirada para saber que una línea fue cruzada. Sus palabras se me clavaron como una aguja, de esas que no duelen al principio, pero luego te recuerdan su existencia con un pinchazo lento. Intenté contenerme, pero sentí como la garganta se me apretaba y las lágrimas brotaban, no por culpa, ni por vergüenza, sino por ese vacío agotado que había crecido tras tantos meses de silencio. Lloraba no en voz alta, sino con sinceridad. Por primera vez en mucho tiempo, no porque alguien me hubiese herido, sino porque al fin aceptaba que no podía más con esa doble vida emocional. Álvaro entró en la cocina casi en ese momento. Me vio así y se detuvo en seco junto a la puerta. No dijo nada, no se acercó, no hizo ningún gesto. Solo se quedó allí unos segundos, y fue suficiente para que la tensión se hiciera aún más pesada. Comprendí entonces que el peso del silencio, que yo había elegido como refugio frente a la catástrofe, se había convertido él mismo en el catalizador. Ese silencio que debía protegerme, se había vuelto veneno que ya no podía contenerse. La noche siguiente, cuando ya nadie esperaba conversaciones intensas y todos en esa casa parecíamos haber aprendido a esquivar miradas, evitar frases directas y esconder lo verdadero detrás de gestos domésticos. Sergio, de forma repentina y sin un motivo claro, montó una escena. No fue una explosión emocional ni una conversación razonada, sino uno de esos ataques pasivo-agresivos que él solía practicar cuando sentía que perdía el control, pero no quería admitir su debilidad. Entró en la cocina, donde yo estaba, junto a la estufa, y con un tono que parecía más dirigido a las paredes que a mí, soltó: ¿Estás tan cansada de vivir con nosotros? Quizá ya es hora de encontrar a alguien más joven, más enérgico, que no se irrite por calcetines viejos o por las manías de siempre. Sus palabras se quedaron flotando en el aire, y sentí como hasta Lucía, que estaba en el fregadero lavando algo, se quedó inmóvil, sin terminar el gesto. No fue un escándalo, no gritó, no rompió nada, no me acusó directamente, pero en cada palabra se notaba el resentimiento, los celos y el miedo de quien siente que algo se le escapa de las manos, y no sabe cómo detenerlo. Álvaro lo oyó todo. Justo regresaba de un paseo y estaba en el umbral cuando esa frase, aunque no dirigida a él, le golpeó como si lo fuera. Lo miré y vi en su rostro una lucha entre la contención y el impulso de intervenir, de decir algo, de defenderme, no como madre, ni como figura adulta, sino como persona que no merecía ser humillada. No le respondí a Sergio. Comprendí que no tenía sentido hablar con alguien que no quiere escuchar. En sus palabras no había búsqueda de verdad, solo una proyección de su dolor, su miedo y una culpa no asumida que intentaba colocar sobre mis hombros. Después de aquello, la atmósfera se quebró del todo, no de forma inmediata ni ruidosa, pero sí definitiva. Sergio se encerró en su habitación, dando un portazo, y no volvió a salir en toda la noche. Lucía, en silencio, se secó las manos con un trapo y dijo que saldría a dar una vuelta antes de dormir, dejándome con Inés, que dibujaba en él suelo sin comprender por qué todos estaban tan tensos. Más tarde, ya de noche, mientras estaba en la cocina con una taza de té entre las manos, intentando calentarme aunque fuera por dentro, Álvaro apareció casi sin hacer ruido, como siempre. No se acercó, no hizo ningún gesto innecesario. Solo me miró, largo y serio, y en su mirada no había ni liviandad ni duda, solo una calma firme, nacida de estos días de silencios compartidos. Cuando habló, su voz fue suave pero controlada, como si pesara cada palabra antes de soltarla: no quiero complicarte la vida. Si hace falta, desaparezco. Solo dímelo. Sus palabras me atravesaron, no porque no lo hubiese pensado antes, sino porque él expresó lo que yo no me atrevía a formular ni en mi mente. No le respondí de inmediato, no porque no supiera qué decir, sino porque ninguna posible respuesta me parecía del todo honesta. Me quedé allí, apretando la taza ya fría, mirando el espacio entre nosotros, ese que se había llenado en pocos días no solo de silencio, sino también de confianza, culpa, pensamientos prohibidos y sentimientos no dichos. Álvaro también guardó silencio. Pero no fue un silencio que presionara, era un espacio abierto, en el que cada uno debía tomar su propia decisión. Y quizás fue justamente en esa pausa demasiado larga donde perdimos la oportunidad de decirnos algo que
podría haber cambiado el rumbo de toda esta historia. A la mañana siguiente, salimos de la casa temprano, incluso antes de la hora habitual en que solíamos despertarnos esos días, y nadie preguntó por qué tanta prisa, porque todos lo entendimos perfectamente. La atmósfera entre nosotros no crujía por palabras duras, sino por la certeza de que ya no quedaba nada por decir que no sonara fuera de lugar. Sergio hacía las maletas en silencio, y en cada uno de sus gestos se notaba un único objetivo: sentarse al volante cuanto antes, encender el motor y marcharse de ese lugar que ya no representaba descanso ni unidad. No dirigió palabras ni a Álvaro, solo le preguntó brevemente a Lucía si todo estaba en el maletero, y luego siguió con lo suyo, sin mirar atrás. Inés no decía nada. Evitaba las miradas, como si temiera que al mirar a alguien entendiera más de lo que debía. Abrazaba su peluche viejo, el mismo que había traído de casa el día que salimos, y lo apretaba con fuerza, como si fuera lo único estable que quedaba en un entorno ahora cargado de tensión. Lucía me ayudaba a guardar los restos de comida en una bolsa, hablaba con tono práctico, sin buscar mis ojos, con esa contención que aparece cuando alguien entiende que ya está pisando territorio ajeno. Y que lo mejor es no intervenir. El coche estaba lleno de silencio, no ese silencio normal de los viajes tempranos, sino uno que respiraba a través de grietas. Yo iba sentada al lado de Sergio, esforzándome por mantener las manos quietas. Porque cualquier gesto parecía demasiado significativo. Lucía iba detrás, sosteniendo con cuidado a Inés, que dormitaba, y Álvaro, aislado con sus auriculares, miraba por la ventana como si intentara grabar en la memoria todo lo que veía. Aunque probablemente solo evitaba ver lo que tenía al lado. Pasó una hora. Luego otra. Y nadie en el coche inició conversación, ni siquiera Lucía, que normalmente no permitía que el silencio durara tanto. Esta vez no se atrevió a romper esa delicada tensión. Yo miraba la carretera, que cruzaba paisajes familiares, pero no. Sentía alivio. Todo en mí estaba comprimido, como un dedo sobre el pulso, esperando ese momento en que todo se corte o desaparezca. Y fue justo al detenernos frente a nuestra casa cuando me di cuenta de que Álvaro ya no estaba. No salió del coche con los demás. No ayudó a bajar el equipaje. No dijo gracias. No se volvió. Su maleta no estaba en el maletero, aunque yo recordaba perfectamente que estaba ahí por la mañana, negra, con el asa desgastada, la de siempre. Al principio pensé que tal vez se había adelantado, pero al entrar y ver que su cuarto estaba vacío, la cama hecha, sin una sola cosa en la mesa, ni el más mínimo rastro de vuelta, entendí que se había ido. Así, sin despedida, sin gesto, sin nota. Se marchó tan silenciosamente como se había acercado a mí en esos días, más que nunca antes. Esa misma noche, Sergio, sin dar explicaciones, me dijo que dormiría en casa de su hermano. Ni siquiera preguntó si me parecía bien, no intentó abrir conversación, solo me lo informó, como venía haciendo últimamente con todo lo importante. No se llevó una maleta, no sacó ropa del armario, y por eso comprendí, no se iba de él. Todo. Solo desaparecía un tiempo, como quien necesita justificarse a sí mismo un día más, una semana más, un mes más. Lucía se quedó conmigo en la cocina. Se sentó enfrente, con una taza de té ya frío entre las manos, y miraba por la ventana sin decir nada. Hasta que, sin apartar la vista, pronunció en voz baja, con firmeza: lo que viene después es tu responsabilidad. Solo tuya. Sus palabras no eran un juicio, ni llevaban lástima. Pero cortaban con más precisión que cualquier verdad. Y fue entonces cuando entendí que todo ya había pasado: el silencio, las huidas, las rupturas. Ahora, todo dependía de lo que yo hiciera con eso. Han pasado 2 meses, pero sigo sin encontrar paz. Las noches son todas iguales, oscuras, silenciosas, con esa sensación persistente de algo inacabado. Sergio no volvió, aunque dejó sus cosas, como si se negara a cerrar la historia. Su ausencia pesa, pero no duele, simplemente se volvió rutina. Álvaro tampoco dio señales. No esperaba nada, o eso me repetía, pero la pregunta, ¿y si?, no me dejaba pasar frente a su antigua habitación. Aún me aprieta el pecho. Lucía también se alejó, sin reproches, pero marcando distancia. Y aunque con Inés todo parece normal, incluso ella siente la capa de silencio que se ha instalado entre nosotras. Hace poco me preguntó por su padre. Le dije que a veces los adultos no se entienden.
No mentí, pero tampoco dije toda la verdad, no conté a nadie lo de aquella noche. No por vergüenza, sino porque no tengo fuerzas para una mirada más. Ese silencio se volvió parte de mí. Un beso no cambia el mundo, pero revela zonas que una preferiría no ver. No fue pecado, pero fue una verdad difícil de perdonarme, ahora. Solo vivo. Sin ilusiones, sin dramas. Y al mirarme al espejo, ya no busco a la mujer que fui. Solo a la que quedó.